Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a PTV Sevilla, último día de campaña electoral. Atrás quedan 15 días de promesas y aquí en PTV Sevilla vamos a dar por concluida esta campaña electoral con la entrevista al candidato a la reelección del alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz. Antonio, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y un placer estar con vosotros. Enseguida vamos a comenzar con la entrevista, pero antes vamos a conocer un poquito más de quién es y su trayectoria, pues, de Antonio Muñoz. Actual alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz nació en La Rinconada y forma parte de la Corporación Municipal desde 2011. Antes de ser alcalde ha gestionado durante 6 años las áreas de turismo, cultura y urbanismo como teniente de alcalde del gobierno de la ciudad. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga y experto en desarrollo local. Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la gestión de los recursos públicos, la promoción turística y la dinamización de la actividad económica. Antonio Muñoz se presenta por primera vez como candidato a unos comicios abanderando la promoción internacional y la proyección de Sevilla, la programación cultural, el desarrollo de grandes proyectos inversores públicos y privados, la recuperación del patrimonio o la reordenación del funcionamiento administrativo. Pues para entrevistar a Antonio Muñoz tenemos con nosotros en la tarde de hoy a Fermín Cabanillas, periodista. Fermín, gracias de nuevo. Muchas gracias, Isabel. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy ¿no? bien. Hola, alcalde, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues comenzamos con los bloques. Vamos a hablar, alcalde, si le parece, de economía y empleo. ¿Cuál es el modelo que va a llevar, ¿no?, a estos comicios electorales, a estos comicios municipales? El modelo económico para Sevilla. ¿Cómo va a ser Sevilla si usted vuelve a salir elegido como alcalde? Bueno, yo creo que en primer lugar deberíamos de reconocer que la situación económica tras 2 mandatos de gestión del Partido Socialista ha mejorado considerablemente. Vayan 2 indicadores por delante. El desempleo ha descendido en 24.000 personas desde el año 2015 hasta el 2023. ¿Es suficiente? Quizás no. Hay todavía un número considerable de sevillanos y sevillanas que están en esa situación de no encontrar trabajo, pero no cabe la menor duda que esa rebaja es importante. Y la creación de empresas se ha movido en el sentido contrario. Hay un 9% más de empresas. Y si hacemos un análisis de cómo están los distintos sectores económicos, sin lugar a dudas el turismo se ha recuperado antes de tiempo. Sevilla está llena de congresos y convenciones, con una inversión de hoteles de 4 y 5 estrellas importantes. El sector industrial, porque no podemos pensar que Sevilla es solamente turismo, y desde luego buena parte de mis esfuerzos, como he demostrado hasta ahora, van a ir en esa dirección, intentando que la industria tome peso en la configuración de la economía sevillana. Y hay que reconocer que los últimos datos, las últimas noticias del sector industrial son importantes, no solamente por la aparición, la decisión de ubicar la Agencia Espacial Española en Sevilla, que eso va a traer empresas y va a generar oportunidades para nuestros jóvenes, sino también por el desarrollo del polo aeronáutico. El propio parque científico y tecnológico es el que más factura de España, y sectores también que están en boga, como el de las TICs, la moda flamenca, la moda en general, el arte sacro, la propia artesanía. O sea que en definitiva yo creo que Sevilla presenta en este momento una radiografía bastante positiva, sin caer en la autocomplacencia. Y ahora bien, ¿qué se puede hacer desde un ayuntamiento para favorecer esa diversificación económica? Bueno, en primer lugar yo creo que el papel fundamental de cualquier gobierno, en este caso de un ayuntamiento, es ofrecer seguridad jurídica para invertir en nuestra ciudad. Y en segundo lugar, seguir con un proyecto que estamos desarrollando de simplificación administrativa, de disminución de la carga burocrática a la hora de obtener cualquier licencia por parte del ayuntamiento. Tengo que decir que esta simplificación, que hay que continuar, ha sido reconocida en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, tanto por Gaesco, la patronal andaluza del sector de la construcción, del sector inmobiliario, como por el propio Colegio de Arquitectos, y eso nos anima a continuar en esa senda. Y no me puedo olvidar que junto con dar seguridad jurídica, disminuir las cargas administrativas para que cualquier inversión pueda venir a Sevilla, hay un tema fundamental. Necesitamos ampliar el número de empresas de alto valor añadido que puedan instalarse en Sevilla, y para ello tenemos un proyecto que venimos también desarrollando en los últimos tiempos,
y es que es la red de incubadoras. Necesitamos que nuestros jóvenes piensen en su futuro profesional creando una empresa, fomentar en la cultura emprendedora, y en esa dirección vamos a tener en San Jerónimo una incubadora recientemente aprobada por Europa vinculada al sector espacio, en Marqués de Contadero una incubadora de la mano de la Cámara de Comercio de Startup, al lado de Virgen del Rocío una incubadora vinculada al videojuego, y por último en Artillería una buena incubadora, una gran incubadora para las industrias culturales. No sé si Fermín quiere añadir algo. Sí, yo quería incidir en un problema que veo a la hora de instalar empresas en Sevilla, que lo verá usted también a la hora de instalar empresas en Sevilla. Yo no sé si una reforma del PGO lo puede solucionar, pero claro, el término municipal de Sevilla es el que es, condicionado por el río y condicionado además por el crecimiento de los pueblos del entorno. Hay posibilidad de... Creo que tiene 9 años el PGO de Sevilla, me corregís si me equivoco. Un PGO puede tener hasta 20 años de vigencia fácil. ¿Hay posibilidad de que haya recalificación de suelos, aunque es una palabra que suena fea, ¿no? Cambio de uso de suelo, para poder acoger a más empresas en Sevilla y de modo que se queden en la capital, que no vayan al exterior? Es verdad que el Plan General de Ordenación Urbana del 2006 hace ya bastante tiempo, pero le puedo asegurar que el modelo de ciudad que contiene ese Plan General, creo que en mucha buena parte sigue siendo válido en la actualidad. Hay todavía bolsas de suelo por desarrollar, tanto en el sector inmobiliario como para equipamientos, como para infraestructura, como para el sector industrial. No hay ningún proyecto en este momento que podamos decir que no tiene cabida dentro de nuestro Plan General. Y cuando ocurre alguna circunstancia de ese tipo, pues lo que procedemos es a un cambio en la calificación. Le puedo poner el ejemplo de cuando hemos desatascado, y es uno de los logros que yo puedo poner, del que me siento más orgulloso en este tiempo como alcalde, de la fábrica de tabaco en Los Remedios, que estaba calificado como industria tabacalera y hemos tenido que proceder a un cambio de esa calificación. Pues se ha procedido y se ha adaptado el PGO. Por tanto, el PGO no es una Biblia, no es un documento rígido, sino que permite irlo adaptando a las necesidades que en cada momento pueda requerir el mercado, pueda haber algún proyecto que así lo requiera, y así procedemos. Alcalde, más allá de estos planes, ¿no?, de empleo de la industria aeronáutica, sí, a principio de semana, ¿no?, conocíamos datos del INE en el que ubicaba pues a barrios sevillanos como en la lista, ¿no?, encabezando la lista de los más pobres de España. Yo no sé si usted tiene pensado algún plan económico o algún plan de empleo más bien para, bueno, que ayude a estos barrios a salir, porque yo creo que es la principal herramienta para salir de esa lista vergonzosa que a todos nos avergüenza. Sí, sí, claro que sí, que nos avergüenza y nos sonroja todos los años cuando esa estadística nos golpea y nos sitúa en un ranking en el que no quisiéramos estar, y que es el contrapunto a una Sevilla dinámica, una Sevilla atractiva para la inversión, una Sevilla pujante en el mundo de los eventos, del turismo, del sector inmobiliario, también del sector industrial, pero sin embargo tenemos una cara B, hay que reconocerlo, que son esos barrios que necesitan una transformación social. Yo desde luego pretendo torcer el rumbo de la historia en esos barrios. No es menos cierto que exige políticas de medio plazo. No vamos a cambiar la realidad de la noche a la mañana, estaríamos engañando a las personas, a los sevillanos, si dijéramos esa afirmación, pero creo que podemos empezar a torcer en la dirección que llevan algunos de estos barrios. Y para ello, lo repito hasta la saciedad, necesitamos del compromiso presupuestario de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España. Porque ahí estamos hablando de políticas de vivienda, de rehabilitación de vivienda, de colocación de ascensores, de recuperación del espacio público, de políticas culturales, de luchar contra el absentismo escolar, de políticas de sanidad, de políticas de seguridad también para algunos episodios vinculados al tema de la droga. En definitiva, lo que se suele denominar un plan integral. Y eso yo estoy dispuesto a liderarlo como alcalde, claro que sí, pero necesito el acompañamiento presupuestario de las dos administraciones superiores, porque se lo he dicho a ambos presidentes, si tenemos una situación excepcional, necesitamos aplicarles políticas excepcionales, y con un poquito más de ambición. Yo estoy confiado que en los próximos años vamos a ver fruto, por así decirlo, en alguna de esta dirección. No en vano, la número 2 de mi candidatura, la señora Mar González, ha sido comisionada en el Polígono Sur, y no es baladí, no es casualidad que venga acompañándome en la lista, porque quiero que sea
la persona responsable desde el punto de vista política de diseñar toda una estrategia para que en esa zona podamos salir de esa vergonzante lista. Y más allá de, bueno, de intentar, que eso ya hemos visto que lo ha hecho, y bueno, gracias a eso podemos hablar de que se ha firmado, ¿no?, la línea 3, se han iniciado las obras de la línea 3 del metro. Más allá de esa conversación con las dos administraciones, con la Junta y con el Gobierno, a nivel de ayuntamiento, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Medidas concretas, alcalde? Bueno, pues medidas concretas. En este momento se van a adjudicar la rehabilitación de 141 viviendas de Los Pajaritos. Por tanto, digamos que en Los Pajaritos, donde hay viviendas de protección, de propiedad municipal del ayuntamiento, vamos a seguir llevando a cabo la rehabilitación. Iremos más rápido o más lento en función de que podamos tener una mayor o menor colaboración por parte de las otras administraciones. Y en el resto de zonas exactamente igual, ¿eh? Necesitamos incorporar también políticas contra el absentismo escolar, un tema que nos preocupa y de qué manera, y estamos incorporando medidas precisamente para luchar contra ello. En el Polígono Sur, por irme para otra zona, hubo una decisión que no se entendió en su momento de instalar allí la factoría cultural, un equipamiento que puede estar en el centro de cualquier ciudad europea y que está llevando a cabo una tarea de inserción de los más jóvenes a través de la cultura para que ocupen su tiempo con actividades culturales y no puedan caer en otros riesgos. Por así decirlo, no estamos de brazos cruzados, solamente es cuestión de ir con mayor intensidad, con mayor ambición y que vayamos más rápido. Y ahí es donde necesito el acompañamiento de otras administraciones. Pero el ayuntamiento no está ni quieto ni parado. Hay una cuestión que le he planteado a los candidatos que han pasado por esta mesa, cerrando ya, si le parece, el bloque estamos hablando de los barrios más pobres de Sevilla, de esa triste lista, y es que por qué ningún partido político, le pregunto, hace un gran meeting durante la campaña electoral en las 3000. Pues yo he tenido la oportunidad, fue este sábado, de pasear he ido 2 veces en campaña, a hacer actos electorales propiamente dicho, pero tiene usted razón en que efectivamente no ha habido ningún meeting que hayamos desarrollado allí. Le doy totalmente la razón. Porque a nadie se le escapa que las 3000 tenemos mala fama. A nadie se le escapa. Y a nadie se le escapa que conozca las 3000, que el 90% de las personas que viven allí son como usted, como yo. Entonces, lo que está planteando es un reto absoluto, y no es un reto para una legislatura, evidentemente, ¿no? Usted ya ha hablado de esto con el presidente, entiendo, del Gobierno, porque tiene buena sintonía con él, con el presidente de la Junta, que siempre dice, presidente de la Junta, que tiene buena sintonía con usted, diferencias políticas aparte. ¿Y están dispuestos a meterle mano a un plan como este? O sea, hacer lo que se hizo, no sé, con el Polígono San Pablo, hacer un barrio nuevo hace 50 años. Claro que sí. Yo creo que hay ejemplos en todo el mundo donde zonas periféricas, zonas donde vive mucha población vulnerable y que fruto de la inversión, de una inversión potente, de un programa, podemos denominarlo integral o con la etiqueta que queramos, pero con una voluntad política firme se ha conseguido resultados positivos, siendo consciente, como decía anteriormente, que esto es una línea de trabajo de medio plazo. Pero ¿cuál es el principal hándicap que hemos tenido hasta ahora? Pues que se han empezado programas, por ejemplo, pongamos el caso de servicios sociales, ¿no?, de atención personalizada a familias con determinados problemas. Se empieza un programa y se termina, porque los programas tienen fecha de caducidad. Tú pones dispositivos de ayuda a estas familias y puesto que están sujetos a un programa que ha lanzado el Ministerio, la Junta o Bruselas, y ese programa se termina. Y por tanto, ¿qué ocurre cuando termina un programa de estas características? Que si has avanzado 2 metros, por decirlo de alguna manera, pierdes, das un paso atrás de manera muy rápida. Yo tengo que decir que claro que he hablado con los 2 presidentes y he constituido, fruto de una reivindicación también que he llevado a cabo en este último año, que es la ley de capitalidad, que es que ese reconocimiento que tiene el Estatuto de Autonomía para Sevilla de ser la capital administrativa se vea acompañada de un marco jurídico, igual que tiene Mérida, Palma, Santiago, Zaragoza, Madrid, Barcelona, entre otras ciudades, y van a tener otras, que reconozca esa singularidad. Y entre esa singularidad, indudablemente, están esos barrios más pobres. Y en la primera reunión que hemos tenido, fruto de esa comisión entre las 3 administraciones, con la ministra de Política Territorial, con el consejero de la Presidencia y yo mismo, con nuestros respectivos equipos, de los temas a tratar y a abordar,
Sin lugar a dudas, las zonas de transformación social, estos barrios de los que estamos hablando, constituyen uno de los principales objetivos. Entonces, a mí me consta esa buena voluntad de abordar de una vez, pero con ambición, y con políticas y con presupuesto. Bueno, vamos a hablar... Por cierto, permítanme que puntualice una cosa, sí, perdón, sí, nada. Que en estos barrios también ocurren noticias positivas. En estos barrios también hay iniciativas culturales y económicas que a veces cuesta muchísimo trabajo que ocupen un titular en los medios de comunicación o que tengan un protagonismo de acuerdo con la relevancia de esa noticia. Yo tuve el otro día la oportunidad en campaña, en una programación que lleva el ICAS, el área de cultura, que llamamos Zona Flamenca, y precisamente en la zona de Las Vegas, que dentro de las 3.000, que se dice que es de las más complicadas, y bueno, dimos ahí un espectáculo de primer nivel que podía estar en el Lope de Vega de flamenco. Y con mucha participación por parte de los vecinos y de las vecinas. Eso al día siguiente no fue noticia, cuando ese mismo espectáculo, si lo hubiéramos dado en el Lope de Vega o en el Teatro Alameda, pues seguramente hubiera ocupado un espacio en las páginas culturales. También hago esta reflexión para que en la medida de lo posible vayamos normalizando y extendiendo las noticias positivas que ocurren en estas zonas, que haríamos también un gran favor a las personas que viven allí. Muy bien. Sí. No, quería postillar en 10 segundos al hilo de esto, que el Ayuntamiento de Sevilla es uno de los que apoyan el Festival Beatle, que se va a hacer en octubre, que es una bestialidad de Festival Beatle, el más importante del mundo, y el epicentro va a ser Amate. Quiero decir que se ha apostado por una zona, se cuenta con la complicidad del Ayuntamiento, y lo que usted apunta, montaremos el mea culpa, pero con mayúsculas. Hay que prestarle mucha más atención a la factoría cultural, sobre todo, que es una maravilla. Bueno, abrimos bloque de vivienda si les parece. Bueno, creo que tiene muchísima relación con el tema que dejamos atrás, ¿no? La situación de la vivienda pública, bueno, y también en este tipo de barrios, en estas zonas deprimidas de la ciudad, ¿en qué situación está y qué es lo que va a hacer para cambiarlo? Mira, a mí me gustaría decir antes que nada que el instrumento que el Ayuntamiento tiene para atender una demanda como las viviendas de protección oficial y para rehabilitar viviendas es Envisesa, es una empresa 100% municipal. Nosotros cogimos en el 2015 Envisesa con el certificado de defunción. Iba a ser un ente empresarial municipal que, de haber gobernado el Partido Popular, iba a hacer desaparecer. Eso lo saben muy bien los trabajadores y las trabajadoras de Envisesa. Y hemos conseguido reflotar la empresa y revitalizarla. En este momento, la función primordial, que es construir vivienda, se está realizando. En este momento hay 450 viviendas en construcción, algunas de ellas, como en Cisneo Alto, se están entregando llaves, aproximadamente se llegará a 80 y tantas, y el resto, a distintos ritmos de velocidad, continúa construyéndose. Pero vamos a alcanzar la cifra de 1.500 viviendas de protección oficial antes de diciembre del 24. Y mientras tanto, el ritmo de crecimiento irá acompasado con los desarrollos urbanísticos que se están produciendo en la ciudad. Estamos también buscando nuevas fórmulas que no sean solamente la construcción, sino la permuta de bien en alquiler o comprando por parte de Envisesa de pisos vacíos para utilizarlos en ese objetivo de protección oficial. O sea que, ¿cuál es el objetivo? En definitiva, aumentar el parque público de vivienda. Aumentar el parque público de vivienda, porque es la manera de poder atender esa demanda de los jóvenes y de las personas que no pueden pagar un alquiler o una compra en el mercado libre. Pero al mismo tiempo habrá un foco especial en la rehabilitación de estos barrios que hemos citado anteriormente. Yo presenté el otro día un proyecto ambicioso, más allá de la rehabilitación en Alcosa o en Pajarito, que están pendientes de adjudicarse en este momento, la rehabilitación, tenemos que continuar en esa línea. Y nosotros hemos presentado un proyecto aproximadamente de 90 millones de euros que supone la rehabilitación en su totalidad de Pajarito y también de continuar con Alcosa, porque creo que sería la mejor noticia, el punto y seguido en la rehabilitación. No podemos hacer una rehabilitación de un bloque de vivienda y que tenga que transcurrir 10 años hasta que abordemos la siguiente fase. Yo creo que es hora, al igual que en el metro, que estoy seguro que hablaremos después, de un punto y seguido, que haya una continuación en la intervención pública en materia de rehabilitación. Por tanto, en resumiendo, construcción de nuevas viviendas, Envisesa está en marcha, y en segundo lugar, rehabilitación
de un parque de vivienda de la ciudad que envejece como envejecemos las personas. Alcalde, en distintos debates, a los compañeros, ¿no?, de los otros partidos políticos, al resto de candidatos, les oíamos hacer decían una frase, ¿no?, el alcalde de los 8 ascensores en 8 años. Le dejamos que se explique por qué 8 ascensores en 8 años. Porque Sí, hay gente mire, aún en sus casas sin poder salir, alcalde. Sí, a ver, estoy satisfecho con el balance de colocación de ascensores. No estoy satisfecho, ni muchísimo menos, no puedo estarlo. Lo que sí es cierto que a veces se nos olvida una cosa muy importante. Hemos estado 2 años con una pandemia que prácticamente ha supuesto una paralización de muchísimos proyectos, de muchísima actividad económica, con un encarecimiento de materias primas y también con empresas que se han ido al traste, desgraciadamente. Y tengo que decir que buena parte de algunos retrasos de obras que se están haciendo en la ciudad, o el caso de los ascensores con una empresa adjudicataria que quebró y desapareció y tuvimos que volver a licitar y adjudicar, ahí está la razón de por qué hemos colocado tan pocos ascensores. Pero el compromiso tiene que ser contundente. Las viviendas, los bloques de vivienda, no solamente en esta zona, sino en muchísimos otros parques de vivienda, van envejeciendo, y es verdad que hay edificios que se construyeron con unos criterios en los años 60 o 70, con escaleras estrechas, sin ascensor, y a medida que la población que vive en esos pisos se van haciendo mayor, pues tienen dificultades para hacer una vida normal, que es bajar y hacer la compra, o ir al consultorio médico, o salir a pasear. Eso tiene que ser un objetivo primordial. Yo reconozco que hemos colocado poco, he dado buena parte de las causas explicativas, y no podemos olvidar también de una cosa. Quien tiene el programa más ambicioso por competencias, por las propias competencias que tiene para instalar ascensores, son los gobiernos autonómicos y en nuestro caso la Junta de Andalucía. Si mi balance son 8 ascensores en unos años, no digamos nada del balance de la Junta de Andalucía en los últimos años, porque todo el Polígono Sur, la mayoría de las viviendas del Polígono Sur pertenecen a Abra, que es una empresa dependiente de la Junta de Andalucía. Yo le preguntaba el otro día al candidato del Partido Popular que me dijera, frente al pobre balance del ayuntamiento que yo reconozco y que intento justificar, que me dijera cuál era el balance de colocación de ascensores, competencia de la Junta de Andalucía en los últimos años. Hizo un silencio y yo le respondí, 0. Bueno, pero usted no está contento con su balance, que es lo importante. Quiero decir, la Junta no se presenta a estas elecciones, usted sí, y usted no está contento con ese balance, va a intentar reforzarlo, porque no hay que olvidar que usted es el alcalde de los 2 ascensores en todo caso, ¿no?, porque proporcionalmente lleva 2 años gobernando. Quiero decir, hay una cuestión, entramos enseguida en la limpieza medio ambiente, pero hay una cosa que yo le quiero preguntar, que es, usted hereda un programa electoral, cuando la situación se da que es elegido alcalde, y esa herencia, usted ha seguido una inercia, ha ido cambiando algunos puntos, ha ido adaptándolo a su trabajo, su equipo. ¿Cómo se ha notado eso en el nuevo programa electoral? Quiero decir, claro, usted hereda algo en una ciudad que además funciona casi por inercia, porque Sevilla es una ciudad que, como usted bien sabe, tiene un movimiento propio tremendo. ¿Cómo ha sido ese movimiento? Bueno, a ver, yo he formado parte, yo llevo de alcalde 1 año y 3 meses. Sí, pero ha estado siempre en el gobierno. Yo he formado parte del gobierno y gestionando una parcela muy significativa del gobierno con el alcalde Espada. Por tanto, no tendría ningún sentido que yo hubiera dado, permíteme la expresión, un volantazo en la gestión municipal a 1 año y medio de finalización del mandato. Por tanto, yo he formado parte del equipo de gobierno con nuestras luces y nuestras sombras, con más luces que sombras, entiendo, y por tanto he seguido esa estela. Ahora bien, a mí me ha tocado fundamentalmente, después de 2 años de pandemia, que a veces se nos olvida, cuando escucho a los representantes de la oposición política, candidatos a la alcaldía, me parece que la pandemia ha existido en España, en medio mundo, pero en Sevilla no. En Sevilla los retrasos no están justificados por mucha pandemia que haya habido. Y muchas veces el retraso en obras o en algunos programas, la única justificación ha sido los 2 años de parálisis. Y yo creo que hay que reconocer que esta ciudad se ha recuperado antes de lo debido. El turismo es un claro ejemplo, o algunas grandes transformaciones como de infraestructuras de movilidad antes de lo esperado. ¿Y por qué le hago este razonamiento? Pues porque yo he tenido que poner el centro, el foco, el acento, mi prioridad
en este año y pocos meses en la recuperación económica. Si le parece, alcalde, seguimos inmediatamente, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y volvemos enseguida pues, con esta entrevista al alcalde de Sevilla, candidato a ser reelegido alcalde por el Partido Socialista. Muchas gracias, volvemos enseguida. Volvemos a PTV Sevilla, seguimos hablando con el alcalde, con Antonio Muñoz. Vamos a hablar de limpieza, porque nos toca hablar de limpieza, una de las asignaturas pendientes de la ciudad. ¿Qué plantea usted para solventar este problema, para que la limpieza deje de ser pues el talón de Aquiles, yo creo que del ayuntamiento? Pues mire, de manera muy telegráfica, ¿Sevilla puede estar más limpia? Sí. ¿Condiciones para que eso sea así? Recuperar la plantilla que ha ido perdiendo en los últimos años, que ha perdido 250 efectivos, mientras que la ciudad ha ido aumentando. Hemos contratado 126 personas. Yo pretendo sumar 200 personas más como mínimo, para que podamos tener una plantilla idónea para las dimensiones de Sevilla, idónea para una ciudad que vive mucho en la calle por las condiciones climatológicas, una ciudad turística y una ciudad con muchísimos eventos. A veces escucho comparaciones con ciudades del norte de España donde llueve mucho y donde indudablemente el ritmo de vida no es el de una ciudad del sur como Sevilla. Y luego también tengo que decir que el problema que tiene Sevilla, y no me escondo ni muchísimo menos en ello, es el mismo que el que pueda tener Madrid, Málaga, Barcelona u otras ciudades españolas, donde el debate también sobre la limpieza es un debate recurrente. Y en último lugar, también quiero apelar a la colaboración de los ciudadanos, donde siempre se puede mejorar o se puede ayudar un poquito más a que nuestras calles estén más limpias, sencillamente depositando en tiempo y hora en nuestros contenedores la basura. Pero la primera cuestión es aumentar la plantilla, que es lo que vamos a hacer. ¿Se plantea usted la posibilidad de reorganizar la empresa, Lipasam? Reorganizar en cuanto a distribuir turnos, distribuir efectivos, repensar también algunas maquinarias que parece que no son tan efectivas, recuperar el baldeo con agua de pozo. Si a todo eso lo llamamos reorganización, claro que sí. Lo que pasa es que Lipasam es una empresa que a mí particularmente desde fuera me da la impresión de que cuando trabaja funciona, cuando hay un accidente de tráfico o cuando pasan los Reyes Magos, a los 10 minutos no hay nada. Lo hemos visto en los grandes eventos como la cabalgata de los Reyes Magos, en Semana Santa, cuando hay algún evento deportivo, cuando hay algún concierto en el centro, funciona a la perfección. Entonces, ¿qué le falta? Y teniendo en cuenta, y recoge además una frase que usted ha dicho con toda la prudencia como alcalde, que es, aparte de que los ciudadanos utilicemos bien los servicios, ¿qué le falta a Lipasam para cuidar mejor, si le parece la expresión, a una ciudad de casi 700.000 habitantes? Plantilla. Con lo que ello plantea, con lo que ello supone. Faltan efectivos, falta plantilla, porque no todo es mecanización. Las máquinas pueden sustituir algunos trabajos de los hombres, de las mujeres, pero en el caso de Lipasam se necesitan efectivos que limpien manualmente nuestras calles. Y por tanto, si hemos perdido cerca de 200 personas en los últimos años, creo que eso se tiene que notar. No es lo mismo atender un servicio público con 200 personas más o 200 personas menos. Sí, es verdad que, un inciso solamente, se ha suavizado también el mensaje de la oposición en este caso. Quiero decir, hace 4 años, contra espadas, sino la ciudad de las ratas. ¿Se acordará usted de aquellos debates tan duros? Ahora es la ciudad sucia, por lo menos en eso parece que se centra el foco en eso que usted acaba de decir, ¿no? Oiga, contrate más gente, organice más gente. Dentro de una RPT del Ayuntamiento de Sevilla, que claro, que llega hasta donde llega, y los presupuestos y los funcionarios hay que pagarle. Quiero decir que, claro, ¿cómo se soluciona? Claro, a ver, cualquier persona que pueda estar escuchando, que me pueda estar escuchando, me estará pensando, bueno, alcalde, si has contratado 126 personas, ¿por qué no has contratado los 200 que dices que te faltan? Bueno, pues las reglas de juego de contratación de personal de los ayuntamientos, no solamente del de Sevilla, tiene su propia normativa, su propio
sus propias reglas de juego que a veces nos impiden incorporar en plantilla todas las personas que nos gustaría para dar un servicio lo más adecuado posible a las demandas de los ciudadanos. Yo no puedo contratar ahora mismo de la noche a la mañana 200 personas más, pero tengo claro que ese es el número que necesito y voy a ir incorporándolo de manera progresiva, que junto con esa reorganización y con esa sensibilización también ciudadana, estoy seguro que va a dar los frutos adecuados y que la limpieza dejemos de hablar, porque bien es cierto que hay algunos líderes de la oposición que solamente hablan del tema de la limpieza como el único tema, y que yo a veces les digo que cuando arregle este asunto, que lo voy a arreglar, no sé de qué van a hablar. Alcalde, yo no sé si llega a tiempo esa declaración de intenciones, porque llevan 8 años en el gobierno de la ciudad, el Partido Socialista, no usted. Yo no sé si llega a tiempo, qué va a pasar para que todo esto sea real, para que cambie de esa forma el servicio de la limpieza de la ciudad. Bueno, pues que de acuerdo con las posibilidades presupuestarias que tenga el ayuntamiento podamos ir contratando ese número importante de personas, porque no es menos cierto que también en otras dependencias municipales, como puede ser el tema del arbolado, el tema de la policía local, se necesitan más efectivos en algunos otros servicios públicos, y lo vamos abordando de acuerdo con nuestras posibilidades presupuestarias. Al final, gestionar un ayuntamiento, gestionar una ciudad, es como, permítame la comparación, gestionar una casa. Uno a veces no puede atender todas las necesidades que le pueden plantear los hijos, tu pareja o las obras que necesitas para que la casa esté en condiciones, y por tanto tienes que ir disponiendo de los recursos y priorizando. Y por tanto yo tengo el compromiso de recuperar todos los efectivos que ha perdido el IPASAN en los últimos años, pero engañaría si lo digo que lo voy a hacer de la noche a la mañana. Alcalde, hablamos de seguridad. Muchos líderes, ¿no?, de otros partidos hablan de que Sevilla es una ciudad insegura. Yo no sé qué opinión le merece a usted y, sobre todo, qué se puede hacer desde el ayuntamiento para dejar de oír, ¿no?, que vivimos en una ciudad, sobre todo, también el miedo, ¿no?, que se siembra entre la población. Mira, me horroriza que algunos miembros de la oposición, del Partido Popular y Vox, puedan decir que Sevilla es una ciudad insegura por arañar unos cuantos de votos. Sevilla no es una ciudad insegura, eso es falso. Sevilla, como una ciudad de aproximadamente 700.000 habitantes, con un área metropolitana de 1,5 millones, claro que tiene algunos episodios desgraciadamente delictivos, o episodios que a nadie nos gustaría que ocurrieran en nuestras ciudades, pero es lo que suele ocurrir en ciudades del tamaño de Sevilla. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que estoy haciendo. Desde el 2010 no se convocaban oposiciones para la policía local en la ciudad de Sevilla, y hemos convocado 265 plazas, y vamos a convocar en el año 2024 las 200 hasta completar el organigrama de la policía local. Eso es lo que estoy haciendo. Desde el 2010 no se convocaban oposiciones. Y en segundo lugar, inauguramos, si hablamos de la Policía Nacional, que también es un elemento importantísimo para la seguridad, inauguramos en el Polígono Sur precisamente una comisaría, y quedan 2, de acuerdo con el convenio que se firmó hace ya años con el Ministerio del Interior, Bermejales y Nervión. Completar, por así decirlo, el mapa de comisarías, y que también la Policía Nacional, al igual que yo estoy haciendo en el Ayuntamiento, complete la totalidad de las vacantes que pueda tener el cuerpo de la Policía Nacional. Eso es mi guión de trabajo, pero no metamos la sensación en la cabeza de la gente de que Sevilla es una ciudad insegura, porque eso es mentira. Y cuando habla, por ejemplo, Vox de que ha subido un 28% la delincuencia y que el año pasado hubo 200, y hablo de memoria, 268 violaciones en Sevilla, en las calles. Bueno, Vox nos tiene acostumbrados al negacionismo de determinados fenómenos que son muy evidentes, como el cambio climático, y sin embargo a magnificar algunos episodios que tienen que ver con el tema de la seguridad, para alertar siempre del aumento de delitos y demás. Yo no sé cuál es la fuente de información que utiliza Vox, porque inmediatamente tienden un puente con el tema de los inmigrantes, con las personas que vienen de fuera, y me parece un discurso bastante xenófobo el que tiene la extrema derecha, como nos tiene acostumbrados, desgraciadamente. ¿Cuántos policías nacionales faltan en Sevilla capital? Hablemos de una competencia que no es suya, pero que la plantilla, es, de acuerdo con el organigrama de la Policía Nacional, están cubiertos el 92% de los efectivos. Por tanto, tienen que cubrir ese 8%.
Bueno, creo que es momento de pasar página. Vamos a hablar de las infraestructuras, vamos a hablar del metro, que creo que lo merece. Vamos a hablar de Tusam, vamos a hablar del Tramibús. Alcalde, ¿en qué momento se encuentra Sevilla en cuanto a movilidad, a infraestructuras? Sevilla, que ha crecido mucho en los últimos años, industrialmente, turísticamente, culturalmente, creo que nuestro talón de Aquiles eran las infraestructuras de movilidad. La envidia que hemos sentido muchas veces cuando hemos ido a otras ciudades españolas o europeas y hemos visto cómo convivían el metro, el tranvía, el cercanías, los autobuses, y hemos sentido envidia de ese sistema de transporte de esas ciudades de tamaño parecido a Sevilla. Pero, ¿en qué momento nos encontramos? Bueno, pues en un momento que dista bastante del de hace escasamente 2 años. El metro, después de 14 años, la línea 3 está en marcha, gracias a un convenio, Junta de Andalucía, Gobierno de España, financiando el 50% y con la colaboración del Ayuntamiento, con el Ayuntamiento presente en la negociación para alcanzar ese acuerdo. ¿Cuánto tiempo hacía que no se firmaba en Sevilla un convenio de 1.300 millones de euros como el que se firmó en el Alcázar entre la ministra y el presidente de la Junta? ¿Y cuál es la posición del Ayuntamiento? Que después de ese tramo norte de la línea 2 entre Pinomontano y el Prado, tiene que continuar entre el Prado y Bellavista, y a continuación la actualización de la línea 2 que va hasta Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca, que es el siguiente tramo, y que la ciudad puede soportar perfectamente esa construcción de la línea 3 y simultáneamente la línea 2. Tenemos que recuperar el tiempo perdido sobre una infraestructura básica como es el metro. Al mismo tiempo, tranvía de competencia municipal. Bueno, vamos a llegar hasta Santa Justa, en este momento está en marcha la ampliación del tranvía. No tenía mucho sentido en ese diseño corto solamente hasta San Bernardo y por tanto digamos que estamos ampliando el tranvía que terminará en la Plaza del Duque, por tanto uno podrá montarse, por así decirlo, en Plaza Nueva y llegar hasta el Duque. Y también quiero llamar la atención sobre el Tramibús, una mezcla de autobús y de tranvía que está licitado y que vamos a adjudicar dentro de un mes y que hará el tramo entre Santa Justa y Sevilla Este, Alcosa, Torreblanca. Este distrito tiene 110.000 habitantes y cabían 2 opciones. O esperábamos la redacción del proyecto de la línea 2, la licitación y la adjudicación, que eso se llama 4 o 5 años como mínimo, o mientras tanto arbitrábamos una solución para reducir el tiempo que tardan los ciudadanos de Sevilla Este en llegar al centro de Sevilla. Y esto segundo es lo que hemos hecho. No se trata de sustituir al metro por el Tramibús, se trata de, mientras tanto llega el metro, tener un sistema que permita acortar el tiempo de desplazamiento de estos vecinos. El Tramibús va a estar en marcha a lo largo del 2024 y creo que es importante. En definitiva, en los próximos 4 años, en el próximo mandato, van a ser importantísimos para consolidar todas estas inversiones que llevábamos un retraso considerable, y lo tengo que decir, con gobiernos del PP y del PSOE en el Gobierno de España y con gobiernos del PP y del PSOE en la Junta de Andalucía. Mire, mi tarea, ante todo, en esta cuestión, ha sido reivindicar para Sevilla las infraestructuras con independencia que en un caso correspondan a la Junta de Andalucía, como es el metro, aunque tenga financiación del Gobierno de España, o la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto que corresponde al Ministerio. Mi obligación, mi manera de actuar ha sido reivindicar y alcanzar acuerdos. Y creo que esa manera de maniobrar como alcalde de Sevilla me está dando resultados, puesto que la situación dista bastante de la que teníamos hace 2 años, donde lo único que había era una queja, una demanda, y ahora podemos ver que hay obras. Lo que pasa es que Sevilla es una ciudad muy complicada en lo que el tráfico se refiere, porque cuando se atasca el Centenario, valga la redundancia casi, la S40 está atascada al norte. Quiero decir, el tráfico en sí, no ya el transporte público, que ojalá lo cogieron más el transporte público, ¿no? Pero el tráfico rodado en Sevilla es un problema que entiendo que también usted lo tiene en la cabeza, ¿no? Indudablemente. A ver, mucho del tráfico que pasa por el puente del Centenario, por la avenida de la Palmera, por la Ronda, sería un tráfico que no transcurriría por esas avenidas urbanas o por el puente, de existir la denominada S40, que es un anillo metropolitano y que está solamente, por así decirlo, construido
en un 50%. Necesitamos culminar esa S40, porque en la medida que la gente que venga de Extremadura y vaya hacia el sur, o la gente de Huelva que vaya hacia la parte oriental de Andalucía, no tenga, en la medida en que esté construida, no va a tener la necesidad de tener que cruzar las calles de Sevilla y por tanto estaríamos eliminando muchísimos tráficos de las avenidas de Sevilla, como he dicho anteriormente. Por tanto, la S40 es urgente. Y tengo que decir que aunque la historia de la S40 es vergonzante, porque se ha llevado paralizada muchísimo tiempo, porque se optó en primer lugar por el túnel, se paralizó con el tema de las tuneladoras y ahora se ha retomado el tema con el puente, yo lo que estoy exigiendo es que independientemente de una solución u otra, que se termine la S40 en su conjunto. Esa es la mejor noticia metropolitana desde el punto de vista de movilidad que le podemos dar a los sevillanos. La ministra se ha comprometido con una inversión que supera los 1.000 millones en los próximos años. Acaban de licitar el Arco Norte y yo voy a estar muy pendiente que tras una licitación de un tramo le continúe el otro, porque necesitamos cerrar la S40. Vamos a ir pasando de bloque, alcalde, si le parece. Creo que abrimos el bloque más importante, o uno de los más importantes, de los que más se hablan en las últimas semanas. Vamos a hablar de turismo. En Sevilla hay una masificación turística en Sevilla. ¿Cómo se va a reorganizar el turismo? ¿Qué propone usted para que convivan turistas y vecinos en armonía? Mire, hablar de turismo en Sevilla es hacerlo de un motor económico para nuestra ciudad. Hay 25.000 familias que viven de una u otra manera de sectores económicos vinculados al turismo. Por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos, no frivolizar y ser serios a la hora de abordar el tema turístico. Es verdad que el turismo, fruto de la gestión que hemos hecho en los últimos años, hemos posicionado a Sevilla como una ciudad muy atractiva. Ya lo ha sido siempre, pero es verdad que Sevilla se ha llenado de eventos, de congresos, de convenciones, también de eventos que han llevado el nombre de Sevilla por todo el mundo, como el desfile de Dior, como los Grammys en noviembre, y por tanto Sevilla podemos decir que está de moda desde ese punto de vista de los grandes eventos, o el impacto económico que ha tenido el Palacio de Congreso, que ha superado los 200 millones de euros en el año 2022. Por tanto, son palabras mayores hablar de turismo en Sevilla. Nosotros estamos haciendo ahora mismo una estrategia muy focalizada en el turismo que gasta más, por así decirlo. Buena prueba de ello es que los hoteles que se van a abrir en Sevilla son de 4 y 5 estrellas. Digamos que el volumen de turistas que tenemos ahora mismo, aproximadamente 3 millones, si usted me pregunta si es suficiente, yo le diría que es una cifra considerable para una ciudad del tamaño de Sevilla. Pero indudablemente, por eso nos interesa no tanto crecer en número de turistas, sino más bien en turistas que tengan un alto poder de gasto en la ciudad y que repercuta en el comercio, en los restaurantes, en la hotelería. Y es una buena noticia que crezcamos en congresos, convenciones y en hoteles de 4 y 5 estrellas. ¿Dónde está? Pero una ciudad no se puede gestionar de la misma forma con 3 millones de turistas que con 2 millones y medio, que con 3 millones y medio. Necesitamos hacer cambios en la gestión. ¿Y dónde tiene que venir ese cambio en la gestión del turismo en la ciudad? Básicamente de 3 cuestiones. En primer lugar, yo creo que tenemos que desviar o redirigir la concentración turística que está excesivamente concentrada en el centro de la ciudad. La experiencia del turismo en Sevilla es el disfrute de la Catedral, el Alcázar, el barrio Santa Cruz, Archivo de India. Yo creo que Sevilla tiene argumentos suficientes en la zona norte o en Triana, le pongo 2 ejemplos, como para desplazar los flujos. En segundo lugar, creo que es el momento de limitar, de prohibir el crecimiento de los pisos turísticos en algunas zonas de Sevilla donde hay más pisos turísticos que pisos destinados a los sevillanos, y que eso provoca un incremento del precio del alquiler y además una expulsión del estudiante, del que ha vivido de alquiler en esas barriadas, porque el propietario ha decidido meterlo en el circuito turístico. Yo creo que ahí tenemos que tener herramientas para que cuando haya ese desequilibrio no se den más licencias. Pero hay que tener claro una cosa: las licencias las otorga la Junta de Andalucía. El consejero ha anunciado un decreto que va en esa dirección y que yo me alegraré si efectivamente eso va a permitir que no se den más licencias cuando ocurren esas circunstancias de desequilibrio. Y junto con redireccionar los flujos turísticos hacia otras zonas de Sevilla, junto con la limitación
de los pisos turísticos, estoy muy convencido de la aplicación de la fiscalidad turística, como ocurre en muchísimas ciudades europeas donde nadie deja de visitar Florencia, Roma, Londres, París, Oporto, Lisboa, porque haya una fiscalidad turística. Y la fiscalidad turística serviría precisamente para redistribuir los beneficios que otorga el turismo en la ciudad, para rehabilitar patrimonio, para amortiguar muchas de las críticas que a lo mejor tienen los vecinos de algunas zonas donde solamente ven las molestias que le ocasionan las visitas turísticas y no le ven ningún beneficio. Por tanto, redireccionar el flujo, limitar pisos turísticos y fiscalidad turística, creo que son 3 medidas que deberíamos de poner en marcha en los próximos años. Habla del euro, por ejemplo, que se paga en Cataluña, de más cuando se reserva un hotel, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de fiscalidad turística. En Cataluña y Baleares son las dos únicas comunidades autónomas que tienen fiscalidad turística, porque tienen una ley autonómica. Correcto. Que así lo refleja. En algunos hoteles de Barcelona se paga 3 y 4 euros. Yo siempre hago el cálculo que si pusiéramos 1 euro por pernoctación, la ciudad recibiría 7 millones de euros. Y los empresarios turísticos saben que mi compromiso, si eso se da, es total transparencia para decidir dónde gastaríamos ese presupuesto. ¿Tendría para 300 trabajadores el Lipasán? Por supuestísimo. ¿Cuánto le queda en 20 segundos? ¿Va a ser la legislatura que comenzará si gana las elecciones la que va a conseguir un alcalde de Sevilla que haya un vuelo directo con Estados Unidos? Venimos trabajando desde antes de la pandemia y estoy seguro que lo vamos a conseguir. El mercado norteamericano viene a Sevilla ya, lo que pasa es que entra por Madrid, por Lisboa, por Barcelona y por Faro. Entonces yo estoy seguro que fruto del trabajo que estamos haciendo, el vuelo con Nueva York llegará. Ojalá sea así. Alcalde, un minuto, no sé si se quiere dirigir a los sevillanos a través de PTV Sevilla para solicitar su voto. Muy bien, bueno, pues me dirijo a los sevillanos y a la sevillana para decirles que el próximo domingo nos jugamos mucho, que no es ni más ni menos que seguir con esa transformación de la ciudad, con esas noticias buenas en materia de economía que han protagonizado Sevilla en los últimos tiempos, o volvemos a una ciudad en blanco y negro, paralizada, una ciudad un tanto apocalíptica como intentan dibujar desde otras fuerzas políticas. Yo quiero una ciudad dinámica, una ciudad que mira al futuro, una ciudad que sea una referencia en materia de sostenibilidad, una ciudad que aborde, como estamos haciendo en este momento, todos los déficits en materia de infraestructuras, de movilidad. Y creo que he demostrado que soy un alcalde de diálogo, que he reivindicado al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía y que he llegado a acuerdos con unos y con otros, y poniendo siempre Sevilla por encima de cualquier color partidista. Y una última cosa, el próximo domingo no se presenta a las elecciones ni Pedro Sánchez, ni Yolanda Díaz, ni el señor Feijóo, ni Moreno Bonilla. El próximo domingo toca pensar en Sevilla, toca pensar en quién es el alcalde o la alcaldesa para los próximos 4 años, y por tanto hay que pensar en clave sevillana. Y Sevilla va bien, y por tanto, ¿por qué paralizarla? ¿Por qué frenarla? Hay que corregir muchísimas cuestiones, pero no hay que frenar el crecimiento que en este último año ha tenido Sevilla. Así que confía en la propuesta que yo encarno de los socialistas, con independencia de las creencias, de cuestiones partidistas, porque hay que pensar en Sevilla. Muchísimas gracias, Antonio Muñoz. Mucha suerte para el próximo domingo. Muchísimas gracias, un placer. Muchísimas gracias, Fermín Cabanilla. Nos vemos el domingo. Nos vemos, descansamos unas horitas, nos vemos el domingo. Vaya semanita. Bueno, pues como decimos, nos vemos el próximo domingo, aquí noche electoral en PTV Sevilla. A partir de las 8:30 aproximadamente de la tarde del domingo estaremos dando la última hora de lo que está ocurriendo y por supuesto estaremos con el futuro alcalde o alcaldesa de Sevilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todos estos días. Como decimos, nos vemos en el próximo domingo. Muchas gracias y hasta el domingo.